¿Qué pasaría si el carbohidrato más peligroso del mundo no estuviera en el plato, sino en un vaso? No en el pan, no en el arroz, ni siquiera en los dulces, sino en algo que millones de personas beben a diario, a menudo con la sensación de estar haciendo algo bueno por su cuerpo. Este carbohidrato no produce saciedad inmediata, no advierte con dolor y no deja huellas visibles, al menos no al principio. Actúa en silencio, casi de forma invisible, mientras empuja el metabolismo paso a paso hacia una dirección para la que el cuerpo humano nunca fue diseñado evolutivamente. Mientras se cree estar consumiendo solo una bebida inofensiva, el cuerpo reacciona de una manera completamente distinta. El hígado asume toda la carga, las hormonas alteran su equilibrio y se activa un interruptor biológico que en realidad solo estaba previsto para tiempos de escasez de alimentos, no para un mundo lleno de supermercados. La mayoría de las personas ha aprendido a tener miedo a las grasas o a los carbohidratos, pero casi nadie se pregunta en qué forma llega esa energía al cuerpo y qué camino recorre una vez dentro, y justo ahí reside la diferencia decisiva entre un alimento y una trampa metabólica. Este video muestra qué carbohidratos somete al cuerpo a una presión especialmente fuerte, por qué elude el mecanismo natural de saciedad y por qué puede desempeñar un papel central en el hígado graso, la resistencia a la insulina y la alteración del ayuno, incluso en personas que en realidad se alimentan de forma saludable. Al final, no se trata de prohibiciones, ¿no? Se trata de comprender qué es lo que realmente ocurre en el cuerpo en el mismo momento en que este carbohidrato aparentemente inofensivo alcanza el metabolismo. Desde hace décadas, los carbohidratos se consideran los principales sospechosos de las enfermedades modernas de la civilización. Para unos son el combustible de la vida, para otros el camino directo hacia el sobrepeso y la diabetes, pero este debate se queda corto porque plantea la pregunta equivocada. La pregunta decisiva no es si los carbohidratos son peligrosos, ¿no?, sino cuáles, en qué forma y cómo el cuerpo se ve obligado a gestionarlos. Desde el punto de vista biológico, los carbohidratos no son otra cosa que energía. Durante cientos de miles de años han asegurado la supervivencia, permitido la caza, alimentado el cerebro y ayudado al cuerpo a atravesar periodos de hambre. El metabolismo humano no está diseñado en contra de los carbohidratos, está optimizado para ellos, pero esta optimización surgió en un mundo sin disponibilidad permanente. La comida era irregular, estacional y obtenida mediante esfuerzo físico. El azúcar aparecía raramente, casi siempre integrado en estructuras vegetales sólidas, ralentizado por la fibra, el agua y el volumen. Hoy, este entorno ha cambiado de forma radical. La energía ya no es algo que haya que buscar, fluye, rápida, concentrada, en cualquier momento. Y justo en este punto comienza el conflicto entre la alimentación moderna y un metabolismo que sigue funcionando según reglas evolutivas. El cuerpo no distingue entre marketing saludable o no saludable, reacciona exclusivamente a señales, velocidad, cantidad, estructura química y qué órgano asume la carga principal del procesamiento. Y ningún órgano ocupa un lugar tan central como el hígado. No es solo un almacén, ni solo un filtro. El hígado es el centro de control metabólico del cuerpo. Más de 500 funciones confluyen aquí. Decide si la energía se quema, se almacena o se transforma. Y es el primer órgano en sentir las consecuencias de los carbohidratos modernos, ¿no? Para entender por qué hoy un determinado carbohidrato se considera especialmente peligroso, hay que observar con precisión qué camino recorre en el cuerpo y qué sucede cuando ese camino se sobrecarga día tras día, ¿no? Porque no todos los carbohidratos siguen el mismo camino y no todos activan los mismos interruptores biológicos. El hígado puede imaginarse como el cuadro eléctrico principal del metabolismo. Todo lo que se come o se bebe debe pasar tarde o temprano por aquí. Decide si la energía se utiliza de inmediato, se almacena para más tarde o se convierte en otra forma. Mientras estas señales aparezcan con poca frecuencia, este sistema funciona de manera precisa y fiable. La glucosa, por ejemplo, se distribuye por el cuerpo. Los músculos la utilizan, el cerebro la consume, las células acceden a ella cuando necesitan energía. El hígado solo asume una parte del trabajo. El sistema está distribuido, es flexible y adaptable. La fructosa, en cambio, sigue un camino distinto, es captada casi por completo por el hígado. Para el resto del cuerpo es prácticamente invisible. El hígado se convierte en el único lugar de procesamiento, sin posibilidad de desvío, sin alivio por parte de otros órganos. En pequeñas cantidades esto no supone un problema. En el pasado evolutivo, la fructosa solo aparecía ocasionalmente integrada en frutas enteras, ralentizada por la fibra. Señalizaba al cuerpo almacenar energía, crear reservas, sobrevivir.
pero la fructosa líquida cambia por completo esta ecuación. Llega rápido, llega concentrada y llega con frecuencia. A los pocos minutos de beberla, la concentración de fructosa en sangre aumenta, el hígado comienza a transformarla primero en glucógeno, pero estas reservas son limitadas. Cuando se llenan, solo queda una salida, la conversión en grasa. Este proceso ocurre en silencio, sin dolor, sin señales de advertencia inmediatas, pero a nivel celular el tejido cambia, la grasa se acumula en el propio hígado, aumentan los procesos inflamatorios, la sensibilidad a la insulina empieza a disminuir. Especialmente engañosa es la forma, los carbohidratos líquidos apenas generan saciedad. El estómago no envía señales claras de parada, el cerebro no registra una comida completa. El resultado es una paradoja biológica, alta ingesta calórica con baja percepción de consumo energético. Un vaso se convierte en el segundo, no por hambre, sino por costumbre. Con cada repetición, el metabolismo se recondiciona. El hígado se adapta no en beneficio del cuerpo, sino para limitar el daño. La grasa se almacena porque no queda otro camino. Y justo aquí comienza el daño a largo plazo, porque un metabolismo que está permanentemente orientado al almacenamiento en lugar de a la flexibilidad pierde su capacidad de adaptación. El cambio entre la quema de grasa y la quema de azúcar se vuelve lento, el ayuno se hace más difícil, el hambre aparece antes, la energía fluctúa. Lo que una vez fue un mecanismo de supervivencia se convierte en una trampa metabólica. Para comprender cuán profundo es este efecto, merece la pena observar la línea temporal, lo que realmente ocurre en el cuerpo después de consumir una bebida dulce. En los primeros 10 a 30 minutos, la fructosa llega casi sin freno al hígado. A diferencia de la glucosa, apenas desencadena respuestas de insulina. A primera vista, esto parece inofensivo, pero precisamente ahí reside el engaño. Mientras que la insulina suele actuar como regulador, este mecanismo de frenado está casi completamente ausente en la fructosa, ¿no? El hígado trabaja en segundo plano, en silencio, de forma eficiente. Intenta mantener bajo control la energía entrante. En una parte se almacena como glucógeno, pero estas reservas son limitadas, especialmente en personas que comen con regularidad o ayunan poco. Tras 1 a 3 horas comienza otro proceso. El exceso de fructosa se convierte en ácidos grasos. Este proceso, conocido como lipogénesis de novo, no es un estado excepcional, sino una solución de emergencia. Se produce grasa porque el cuerpo no encuentra otro camino seguro para almacenarla. Al mismo tiempo, la sensación de hambre a menudo permanece inalterada. El estómago no está lleno. El cerebro no ha recibido una retroalimentación clara. Biológicamente se ha ingerido energía, pero subjetivamente apenas se ha percibido comida. Horas después, a menudo aún el mismo día, aparece el siguiente efecto: fluctuaciones en el nivel de energía. Cansancio, disminución de la concentración, renovado deseo de algo dulce. El metabolismo intenta compensar un equilibrio inestable generado por el suministro rápido y líquido de energía. Cuando este ciclo se repite con regularidad, el sistema cambia de forma duradera. El hígado comienza a adaptarse, no mediante la curación, sino mediante la tolerancia. Los depósitos de grasa se convierten en la nueva normalidad, aumentan las señales inflamatorias, la respuesta a la insulina se debilita. El cuerpo necesita estímulos cada vez más fuertes para lograr el mismo efecto. Esto se vuelve especialmente problemático en el contexto del ayuno. El ayuno solo funciona cuando el metabolismo puede cambiar entre fuentes de energía, entre la quema de azúcar y la quema de grasa. Los azúcares líquidos interrumpen este cambio de forma abrupta. Una sola bebida puede reiniciar el llamado interruptor metabólico, a veces durante muchas horas. Lo que parece una nimiedad tiene así un efecto desproporcionado, porque no es la decisión aislada la que cuenta, es la repetición, día tras día, vaso tras vaso. Y precisamente por eso este carbohidrato no se considera peligroso porque sea tóxico, sino porque encaja demasiado bien en la vida cotidiana moderna, mientras al mismo tiempo elude los mecanismos de protección biológicos del cuerpo. Para comprender realmente el alcance de este efecto, ayuda una comparación directa. Dos situaciones, la misma cantidad de azúcar, consecuencias completamente distintas. En la primera situación se come una manzana, el azúcar está presente pero está integrado. La fibra ralentiza la absorción. Masticar activa señales de saciedad. El estómago se expande, el cerebro registra alimento, la energía llega pero de forma controlada. En la segunda situación se bebe la misma cantidad de azúcar, no hay masticación, apenas volumen, no hay una expansión significativa del estómago, la energía alcanza el metabolismo sin que el cerebro la reconozca como una comida completa. Desde el punto de vista biológico, esta es una diferencia decisiva, el cuerpo no reacciona a las cifras calóricas, reacciona a señales, a la textura, a la duración, a los estímulos mecánicos. Los carbohidratos líquidos apenas envían estas señales y, aún así, se procesan por completo. A esto se suma otro factor que a menudo se subestima: el sistema de recompensa. Las bebidas dulces activan las vías dopaminérgicas del cerebro.
A corto plazo surge una sensación de energía, enfoque o incluso relajación. Pero este efecto es fugaz, el cerebro aprende rápido. Aquello que una vez fue recompensado se vuelve a reclamar. Con el tiempo, no solo cambia el metabolismo, sino también el comportamiento alimentario. El deseo no surge del hambre, sino de la expectativa. El cuerpo comienza a preferir la energía rápida, incluso cuando en realidad habría suficientes reservas disponibles. Este mecanismo explica por qué muchas personas informan que nunca se sienten realmente saciadas, a pesar de consumir suficientes calorías. El metabolismo está ocupado, pero el sistema de saciedad permanece infrautilizado. En el contexto de la alimentación moderna, se crea así un círculo perfecto. Suministro rápido de energía, baja saciedad, deseo recurrente. Un círculo que se refuerza a sí mismo, y justo aquí se entiende por qué este carbohidrato desempeña un papel especial. No porque sea exclusivamente dañino, sino porque coloca al cuerpo en un estado en el que la regulación se vuelve cada vez más difícil. El metabolismo pierde su flexibilidad. El cambio entre quema y almacenamiento se vuelve lento. Las pausas sin suministro de energía empiezan a sentirse agotadoras. El ayuno se vuelve más difícil, no porque el cuerpo no pueda hacerlo, sino porque lo ha desaprendido. Lo que sigue a menudo no es una decisión consciente, sino adaptación. El cuerpo se protege almacenando, la grasa se convierte en reserva de seguridad, la insulina aumenta más rápidamente, los procesos inflamatorios se incrementan lentamente. Todo esto no ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de meses, de años, en silencio y de forma discreta, y precisamente por eso este carbohidrato rara vez se cuestiona. En este punto queda claro, el problema no reside en el vaso individual, sino en el patrón que se desarrolla a partir de él. Un metabolismo es saludable cuando se mantiene flexible, cuando puede cambiar sin esfuerzo entre la quema de azúcar y la quema de grasa. Cuando las pausas entre comidas no son estrés, sino normalidad. Precisamente esta flexibilidad fue durante milenios una ventaja de supervivencia. Los azúcares líquidos actúan en contra de este principio. Mantienen al cuerpo en un estado de disponibilidad permanente. La energía llega rápido y desaparece igual de rápido. El metabolismo aprende a depender del suministro inmediato en lugar de recurrir a las reservas almacenadas. A corto plazo, esto puede parecer inofensivo. A largo plazo, sin embargo, el paisaje hormonal cambia, ¿no? La insulina aumenta más rápidamente, el hígado reacciona con mayor lentitud. La quema de grasa se retrasa, ¿no? Ya el margen metabólico se reduce. Esto se hace especialmente visible en personas que intentan ayunar. El ayuno intermitente no se basa en la fuerza de voluntad, sino en la biología. Cuando baja la insulina, se abre el acceso a las reservas de grasa. El cuerpo cambia. Este llamado interruptor metabólico no es un concepto místico, sino un estado natural. Pero los azúcares líquidos pueden reiniciar este interruptor una y otra vez, no porque estén prohibidos, ¿no? Sino porque actúan más rápido de lo que el cuerpo puede regular. Una sola bebida puede anular horas de adaptación metabólica, especialmente cuando ocurre con regularidad. Esto no significa que todas las personas sufran daño de inmediato, pero ciertos grupos reaccionan de forma más sensible, personas con resistencia a la insulina, personas con hígado graso, a menudo sin saberlo, personas con fuertes ataques de hambre, personas que, a pesar de una alimentación saludable, se sienten sin energía. Aquí, el azúcar líquido actúa como un amplificador de problemas existentes. También es importante esta aclaración. No toda la fructosa es igual. Las frutas enteras se comportan de manera completamente distinta a la fructosa en forma aislada y líquida. El cuerpo reconoce la diferencia aunque la lengua no la perciba. Y justo aquí reside la idea clave de este video. No se trata de miedo a los carbohidratos, no se trata de prohibiciones y no se trata de perfección. Se trata de comprensión. Quien entiende cómo el cuerpo procesa la energía comienza automáticamente a elegir de otra manera. No por obligación, sino por claridad. No contra el cuerpo, sino con él. Al principio había una pregunta sencilla. ¿Cuál es el carbohidrato más peligroso del mundo? La respuesta no es el pan, no es el arroz, ni siquiera es el azúcar en sí. Es la forma en que hoy se consume la energía. Los carbohidratos líquidos, en particular la fructosa, eluden los mecanismos naturales de protección del cuerpo. Apenas sacian, sobrecargan de forma desproporcionada a un solo órgano y mantienen el metabolismo en un estado de disponibilidad permanente, no de forma ruidosa, no de manera dramática, sino silenciosa y constante. El cuerpo no está roto, reacciona exactamente como siempre lo ha hecho. Lo que ha cambiado es el entorno. La energía está disponible en todo momento, altamente concentrada y en forma líquida, un estado para el que el metabolismo humano nunca fue diseñado. El ayuno, la flexibilidad metabólica y el equilibrio hormonal no son tendencias, son recuerdos de un ritmo biológico que el cuerpo aún conoce, siempre que se le dé la oportunidad de utilizarlo. Este video no exige reglas radicales, exige atención.
porque la salud no surge de las prohibiciones, sino de la comprensión. Quien entiende cómo la energía recorre el cuerpo, comienza automáticamente a actuar de forma más consciente, sin obligación, sin miedo, sin extremos. Para terminar, una pregunta para ti. ¿Qué bebidas acompañan realmente tu día a día? ¿Y alguna vez has observado cómo influyen en tu hambre, tu energía o tu ayuno? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si te ha gustado este viaje científico, suscríbete al canal para más análisis sobre ayuno, metabolismo y los procesos ocultos del cuerpo. Porque el cuerpo nos habla constantemente, solo hay que aprender a escucharlo.